Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter del punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. A ustedes que están a la distancia y que a través de las redes sociales diariamente, continuamente, permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, fraternal y cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que permiten, que retransmiten esta parrilla de programación, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. Y de igual forma seguir reiterándole esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá que están al frente de esas tareas en materia deportiva, cultural, política, religiosa, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general. Primero, buscando la participación de esas comunidades. Segundo, un mejor estar de esas mismas. Si a veces no tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-747575. 316-747575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Pues cuando hablamos precisamente de los temas que suben, que bajan, que hay los picos en esta república que se llama Colombia y que lógicamente de acuerdo a las circunstancias pues se tocan en los diferentes estamentos todo lo pertinente. Cuando hablamos precisamente de las pensiones, cuando hablamos de traslado, no solamente de recursos, sino también de quienes administran todo lo concerniente a este tema, pues son temas importantes para todos nosotros y de esa labor que hemos venido realizando también pedagógicamente y didácticamente, pues es lo que vamos a buscar en el día de hoy. Un tema bastante complejo, un tema que está de moda, que no solamente lo que plantea el gobierno nacional, sino también a cualquiera de nosotros individualmente, precisamente con lo que tiene que ver con la parte pensional, el traslado pensional. Pues nos acompaña el profesional del derecho, abogado litigante, Norberto Mateus Herreño, abogado especializado en Derecho Administrativo y Constitucional, como también lo que tiene que ver la parte laboral y seguridad social. Pues vamos a hablar precisamente en un tema perentorio, que tiene que ver precisamente que está a punto de ser jurisprudencia y que en sus labores profesionales ha venido asistiendo en los diferentes procesos precisamente o las diferentes estancias a donde ha llegado este caso y también aprovechando para algunos términos que lógicamente desde el punto de vista, vuelvo e insisto que por estos días se viene hablando de la parte pensional, del traslado pensional. Pues doctor Norberto, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Luis Eduardo, cordial saludo a usted, a su equipo de trabajo. Me siento muy honrado con su invitación a este programa que es visto en gran parte de nuestra geografía y desde luego con la disposición de contribuir desde mi conocimiento para tratar de dilucidar el tema referente a lo que hacía mención del traslado de personas a fondos privados y con las observaciones que han tenido algunos en que se sienten desmejorados porque al momento del reconocimiento pensional obtuvieron una mesada de valor inferior a la que hubieran podido obtener en el fondo administrado hoy en día por Colpensiones. A ver, doctor Norberto, pues como decimos coloquialmente, es el trabajo de toda la vida, los ahorros de toda la vida. Es decir, caso particular cuando hablamos de la pensión, un tema bastante de moda y que debe ser constante, ¿no? Que es relevante, como lo decíamos anteriormente, por estos días pues ha tomado unos picos bastante altos, ¿no? Por lo que tiene que ver en la parte de lo que ha sido las labores de toda la vida, ¿no? Es un tema interesante. Desde luego, Luis Eduardo, observemos que
En promedio, para llegar a consolidar ese estatus de pensionado, ha sido dejar media vida laboral, media de su vida en la parte laboral, porque estamos hablando que como mínimo se requieren 20 años aplicando algunas normas especiales a determinado grupo de trabajadores, 23 años para otro grupo de trabajadores y alrededor de 26 años también para otro grupo, que pues desde luego miraremos posteriormente por qué hago referencia de ese número de años. A ver, doctor Norberto, pues uno de los objetivos que tenemos acá en lo que tiene que ver con este programa, con esta cita diaria, pues es que conozcamos el perfil de quien nos visita, de quien nos acompaña acá en el set. Se preguntará más de un televidente quién es el profesional del derecho Norberto Mateo Cerreño. Gracias, Luis Eduardo. Norberto Mateo Cerreño es nacido en el municipio de Bolívar. Dentro de sus labores ejercidas encuentro la de auxiliar de enfermería en el Hospital Hoy Universitario de Santander. Posteriormente, pues tomo el tiempo y el espíritu para estudiar la carrera de Derecho. Aunado a estudiar la carrera de Derecho, pues me identifico con la problemática del sector laboral, así como del sector pensional, y es por ello que decido incursionar en ese ámbito desde el punto de acompañamiento como representante judicial en ese tipo de procesos. Y es por eso que también pues termino haciendo especialización en seguridad social. Es un ejercicio que vengo desarrollando. Pronto estaré cumpliendo 10 años de estar prestando mis servicios como abogado litigante en el área laboral ordinario, laboral administrativo y desde luego en lo concerniente a pensiones. Puede que lleve otro tipo de procesos, pero los que he dedicado más tiempo han sido a estas dos áreas, laboral, seguridad social. Entonces, pues eso me ha permitido ir consolidando conocimiento, ir formando criterios a tener en cuenta para hacer una representación judicial idónea a mis clientes y que ahora, pues con la virtualidad, es dado a que haga esos acompañamientos a personas que residen en otras latitudes de la geografía, por decirlo así, a nivel nacional. Entonces, pues, si bien es cierto, pasamos por una emergencia social, económica y sanitaria, eso también abrió puertas para que la manera de administrar justicia, la manera de esas personas acudir a la administración de justicia, tuviera unos escenarios como es el de la virtualidad. Y con ocasión a esa virtualidad es que diferentes colegas, diferentes profesiones también, hoy en día atienden su trabajo de manera virtual. Lo que sí no ha cesado es la congestión, ¿no? Cada vez más, antes, durante y después de la pandemia. Totalmente de acuerdo, Luis Eduardo. Esa es una problemática un tanto compleja de resolver por parte tanto de la Administración de Justicia, tanto del mismo Gobierno Nacional y en últimas también de usuarios, porque consideramos que toda reclamación debe resolverse, toda controversia debe resolverse únicamente ante los juzgados, ante las sedes de los distritos judiciales, sabiendo que también hay otras alternativas de resolución de conflictos, como son los de la conciliación en derecho. El profesional del derecho Norberto Mateo Cerreño nos acompaña hoy acá en el set del Magazine de Noche, pues adentrándonos precisamente en lo que compete y que sabemos que es complejo, como lo decíamos anteriormente, lo concerniente a la parte pensional, lo de traslado pensional, en fin, y que lógicamente también ha dado para que haya mucho rifirrafe, muchas situaciones del gobierno central con
con los entes, en fin, y en medio pues el ciudadano, que es el que realmente pues de esos rifirrafes queda con las dudas, queda con esas inquietudes, queda con esa zozobra, con ese pánico sumado a otras circunstancias. Y es lo que aspiramos precisamente, como decíamos anteriormente, pues en algo desde ese punto de vista pedagógico. Adentrándonos, doctor Mateus, en este momento nos rige la ley 100, la ley pensional. ¿Cuál ley? Porque con todo esto rifirrafes, vuelvo e insisto, pues quedamos como el perrito del taxi. Luis Eduardo tiene razón en las manifestaciones que acaba de hacer. Si bien es cierto, consideramos que la ley 100 del 93 empezó a regir a partir del 1 de abril del año 94. También lo es cierto que dentro de esa misma norma hubo espacio para citar un artículo que hiciera referencia a la transición que iban a tener algún grupo de personas trabajadoras que cumplieran determinados requisitos. Y esto era que para entrando en vigencia la ley 100 del 93, tuvieran un acumulado de 750 semanas cotizadas, 15 años de servicios, adicional a ello una edad de 35 años para mujeres, 40 años para hombres, y con eso participarían del régimen de transición. En otras palabras, ¿qué es eso? Que no se le aplicaría la ley 100 del 93, sino que se le aplicarían normas anteriores que regulaban el derecho pensional, como era el Acuerdo 049, como era la Ley 33, por enunciar algunas. Pero que hoy en día aún hay un grupo de personas que conservan ese régimen de transición y en consecuencia al principio de favorabilidad, pues se les debe respetar tales prerrogativas. La Ley 100, de igual manera, pues también cubre a otro grupo poblacional. Y desde luego hay dos artículos que han sido tema de debate de la reforma pensional de la ley 2381 del 2024 y que esos artículos son el 12 y el 76. Pese a que la norma pues todavía no ha surgido el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional con respecto a declararla exequible o inexequible por la demanda que cursa en esa corporación, lo único cierto es que de esos dos está vigente el artículo 76 porque se hizo la previsión que sería aplicable a partir de la promulgación de la ley, cosa diferente a la entrada en vigencia. Entonces, al haberse emitido esa norma en la Gaceta del Congreso, es donde se entiende que la ley ha sido publicada. Esos dos artículos cobraron efecto jurídico. La misma Corte, ¿no? La misma Corte Constitucional. Y la misma Corte Constitucional al momento de hacer el estudio de la demanda, recordemos que esa demanda fue presentada por vicios de constitución de la misma. Entonces la Corte dice, pero como aquí estamos hablando de dos cosas distintas, estos dos artículos dicen que solamente cuando se publique ya cobra efectos. El resto de contenido de la norma solo aplicará a partir del 1 de julio del 2026, como se tenía previsto, pero que pues ahora pues resulta incierto si será que va a pronunciarse la Corte Constitucional antes de esa fecha, para que en el evento de que sea declarada exequible, tenga el valor jurídico en nuestro compendio normativo. Sumado a que se volvió tal vez por algunas circunstancias político-jurídico. Con respecto a que si la situación es política, jurídica, tal vez en el momento en que estamos se pueden dar esas interpretaciones. Sin embargo, pues no quiero invadir ese espacio para no perturbar el pensamiento político, el ejercicio del desarrollo de la libre democracia, y esperemos a que pues hacia futuro se resuelva esa incertidumbre. Son espacios que desde luego puede que tengan esas aristas para desde ahí entrar a tomar un enfoque con respecto a lo que está ocurriendo.
pero que es muy polémico desde mi punto de vista entrar en esos análisis que no están dentro de mi resorte. Bueno, en algunas circunstancias, como pasa con más de un magistrado, ¿no? Declararse impedido por una u otra circunstancia, por lo que anteriormente con alguna versión, ¿no? Bueno, dejémoslo así, mi doctor Norberto, que el tema de hoy que nos compete y que lógicamente le aspiramos, vuelvo e insisto en esa palabra, pedagógicamente, didácticamente, ilustrativamente, precisamente con el contexto del caso de entre sus labores, precisamente como profesional del derecho, asistiendo a algunas de las personas afectadas, y el término, pues, lo que decimos, los traslados pensional, lo que tiene que ver la parte de la no información, en fin, todo el proceso del cual, pues, es importante eso, y es un tema que en estos momentos, pues, está sobre el tapete, ¿no? Los famosos traslados pensionales, en fin. En el caso particular, pues ha sido conocido y que lógicamente, vuelvo e insisto, dentro de esas circunstancias de un proceso que usted ha venido adelantando, y vamos a basarnos sobre eso para ir ampliando otros temas que tienen que ver con eso, con la parte pedagógica, pero que ya ha cursado, que ya ha estado en las diferentes instancias judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, en fin, todo lo pertinente, y que nos va desempantando, nos va aclarando muchas situaciones dentro de lo que es el que usted ha adelantado ese proceso, y que, como lo decíamos al comienzo, ya como parte de una jurisprudencia desde el punto de vista que es interesante. A ver, doctor Norberto, pues decíamos que cuando hablamos del traslado, caso particular de una asistencia que usted ha venido haciendo y de todo ese proceso que hasta el momento viene realizándose y que aparentemente ha culminado y que lógicamente lo vamos a tomar como modelo, como piloto, precisamente porque ya está juzgado, ya ha ido a todas las instancias. Caso particular, tengo entendido que se establece una querella con base a una solicitud del cual usted es el apoderado, va a un juez, en fin. Quiero que precisamente comencemos por eso, de ese caso particular, y ahí vamos desencantando muchos temas más, doctor Norberto. Gracias, Luis Eduardo. Con respecto al caso de que extramicrófonos pusiéramos en contexto, y para resumir también a la teleaudiencia, esta es la situación donde una persona, una mujer que se encontraba afiliada en el régimen de prima media, administrado en su momento por el Instituto de Seguros Sociales, hoy en día Colpensiones, suscribió un traslado a un fondo privado. Posteriormente, pues ese fondo privado le reconoce la pensión y la persona considera que no le convenía esa pensión si hubiera tenido la oportunidad de pensionarse en Colpensiones. Entonces, acudiendo a una jurisprudencia ampliamente decantada y reiterada por la Corte Suprema de Justicia con respecto a situaciones análogas, esta persona intenta, pese a estar pensionada, demandar pidiendo la ineficacia y trasladándose como consecuencia de esa ineficacia a Colpensiones. La señora María del Pilar, a través de este apoderado, presenta demanda. En reparto es asignada al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, y para ese momento pues se tenía aún vigente el fundamento jurisprudencial establecido en la sentencia 31989 del 2009. Bajo ese criterio, la Corte permitía, mediante la declaratoria de ineficacia del traslado, retornar las personas que estaban pensionadas en fondos privados a Colpensiones, y Colpensiones asumía el pago vitalicio de esa pensión, liquidándola de la manera como correspondía en su régimen, incluso pagándole el retroactivo, si era que había lugar a ello, por el tiempo en que duró permanecido como pensionado en el fondo privado. Entonces, en el año 2021, la Corte Suprema abandona
ese precedente o modifica ese precedente mediante la sentencia 373 del 10 de febrero de esa calenda. La Corte allí establece que los pensionados en el fondo privado deberán permanecer en este y bajo el presupuesto de que había un estatus jurídico consolidado, que retornar a estas personas, pese a que retornar a Colpensiones, a estas personas, pese a que se hubiera observado el incumplimiento del deber legal de información al momento de traslado, no era suficiente porque resultarían afectados unos terceros dentro de ese actuar jurídico, que serían las aseguradoras, que hacían parte dentro del régimen de ahorro individual. Entonces, tan solo abre una ventana diciendo que lo que podrían hacer esos pensionados era entrar a exigir la reparación por el perjuicio que consideraran haber recibido del fondo privado. No da los presupuestos de qué manera se va a reparar, pero deja la ventana abierta de la reparación. Entonces, al ver truncada esa esperanza, la señora María del Pilar, es que debemos desistir de las pretensiones de la demanda de ineficacia del traslado, porque en aplicación de ese nuevo criterio de la Corte Suprema no salían avantes las pretensiones de la demanda. Y una vez aceptado el desistimiento de las pretensiones de esa demanda, es que buscamos la reparación del daño sufrido. Esta primera instancia está ante un juez de la República. Listo. El proceso entonces, buscando la ineficacia del traslado, se tramitó también acá en la ciudad de Bucaramanga, en otro juzgado laboral del circuito, pero que pues tomando el criterio que ya había desarrollado la Corte Suprema de Justicia, pues no prosperaban las pretensiones de tal demanda. Por ello desistimos, el juzgado acepta el desistimiento y posterior a ello es que empezamos a estudiar la manera como considerábamos que se debía reparar a la señora María del Pilar conforme a lo establecido en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, pues lo que consideramos que tendría derecho era que se le reparara el lucro cesante consolidado y futuro, teniendo en cuenta que pues la diferencia entre una y otra mesada pensional era un tanto alta. De igual manera era relevante para sus intereses. Una diferencia considerable. La diferencia considerable en la mesada pensional es porque al hacer el cálculo, como se determina la mesada pensional en el fondo público, encontramos un margen de diferencia superior al doble de lo que le reconoció el fondo privado. Entonces, en conclusión a ello, era dable pensar en la reparación del lucro cesante consolidado. Es decir, el lucro cesante consolidado sería el determinado por el número de meses, no superior a 36 meses, hasta el momento en que radicamos la demanda. Y el lucro cesante futuro sería esa misma diferencia multiplicado por el número de meses con respecto a la expectativa de vida emitida por el daño. Entonces, pues en ese orden, hablando de cifras sin entrar a precisión, sería una reparación superior a 200 millones de pesos. Entonces, desde luego que pues considerábamos que se daban esos presupuestos. En primera y en segunda instancia, recordemos que en primera instancia fue resuelta por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dándonos la razón que teníamos derecho a que se le pagara el lucro cesante consolidado y futuro.
liquidan en cuánto es el total de la obligación. La sala laboral del Tribunal Judicial de Bucaramanga confirma esa decisión, pero pues en uso del principio de contradicción y defensa, en primera instancia el apoderado del Fondo de Pensiones interpone el recurso de reposición y en subsidio apelación. La apelación la resuelve el tribunal. La empresa afectada acude a ese mecanismo. Claro, desde luego, es un principio garantista, de tal suerte que pues ambos queden en posiciones iguales versus la contradicción fundamentada con algunos criterios que pues desde luego son debatibles y que conllevó a que el tribunal en sala laboral concediera el recurso extraordinario de casación para que fuera la Corte Suprema de Justicia quien entrara a resolver la situación. Y por eso es que la demanda llega a la Corte Suprema de Justicia. Ya entrando ya a la Corte Suprema de Justicia, pues hay también primera instancia, segunda instancia, dentro de la misma Corte Suprema, doctor Norberto. ¿O cómo continúa ya ese proceso, mejor dicho? En la Corte Suprema de Justicia ya el examen no es comparando tan solo hechos jurídicos probados, pretensiones resueltas o absueltas, de manera favorable o desfavorable, sino es hacer un estudio conforme a la aplicación de las normas de las que tuviera que haber utilizado el juez de la primera y de la segunda instancia para entrar a resolver. Si hay una contradicción, si no fue bien aplicada la norma, si no fue interpretada de la manera idónea. ¿Como una revisión por parte de la Corte hacia lo que venía anteriormente? Claro, pero esa revisión ya va básicamente es con respecto a la decisión que toman los jueces y magistrados en un sentido técnico de interpretación de normas. Ya los hechos que debían ser probados quedaron probados en la primera y en la segunda instancia. Ahora es revisar si verso medio probatorio y ese medio probatorio enmarcado entre las normas que regulan ese derecho se omitió algún aspecto que se debió haber tenido en cuenta. Entonces, pues el fondo privado consideraba que ellos habían dado la información clara, completa, suficiente y oportuna a la señora María del Pilar para que producto de esa información tomara la determinación que más le convenía en ese momento. Sin embargo, una cosa es afirmar y otra muy distinta es probar. Y ese vacío de prueba fue el que hizo que el juez de la primera instancia, como la sala del tribunal, pues nos diera la razón frente a las pretensiones. El fondo privado nunca acreditó, por medio probatorio, que le hubieran explicado las diferencias entre uno y otro régimen pensional. Que adicional a explicarle diferencias, le hubieran hecho un estudio con respecto a una proyección al menos comparada en ese momento respecto a cuál sería ese valor de la mesada pensional de afiliarse al régimen de ahorro individual comparado con el que tendría en el régimen de prima media. Se echó también de menos dentro del expediente que no hubiera prueba alguna en la que se le hubiera advertido a la señora María del Pilar, que tenía un tiempo límite para poderse trasladar al régimen de prima media en el evento en que así lo considerara.
pero no era una consideración caprichosa, era una situación en la que el fondo debía darle los elementos de juicio, un análisis técnico para decirle, mire, pese a que usted es nuestra afiliada, es nuestro deber advertirle. Por los valores de cotización que usted tiene, lo conveniente es que se traslade al régimen de prima media. O por el contrario, decirle, no le conviene trasladarse al régimen de prima media. Pero esos elementos de prueba faltaron en el proceso. Y quien estaba en competencia para demostrar que había asesorado, la carga de la prueba la tenía el fondo de pensiones. La demandante no podía probar un hecho que no había ocurrido. Lo dado a probar es lo que ocurre. Entonces, como ellos afirmaban que habían asesorado, lo dado era que tuvieran el medio de prueba. Y como no existió ese medio de prueba, por eso es que el juez de la primera instancia, como en el tribunal, nos dan la razón de que a título de reparación se le debe pagar el lucro cesante consolidado y futuro. Es decir, en el caso particular del cual estamos tratando hoy y que está precisamente sentando jurisprudencia en materia pensional, el caso que usted viene asistiendo o que ha asistido, precisamente la persona está en un fondo público, ¿sí? Se pasa al fondo privado, vuelve dentro de eso, pues no hubo la suficiente información, la parte pedagógica, en fin, es lo que realmente ha sido el meollo del asunto para reparar, para lo que dice comparativamente en un fondo lo que posiblemente iba a recibir y no recibió y lo que está recibiendo, si es así, doctor Norberto. Exacto, Luis Eduardo. Aquí el problema no fue el traslado, sino que para efectuar ese traslado no se le dio la información que se le debía suministrar, con la que la persona tuviera la posibilidad de dirigir su voluntad. Si la información hubiera sido oportuna, completa, pues la persona tal vez se arrepiente y dice, no, me quedo en el fondo público, porque me da mejores ventajas respecto a mi situación particular. No tan solo porque en el formato de afiliación, el documento que la persona suscribe para efectuar su traslado, aparezca la preimpresión de que lo hago de manera libre, voluntaria e informada. A manera de suposición. Eso es algo que viene preimpreso. Lo que se debía demostrar en qué consistió esa información para que la persona de manera voluntaria, pero con la información, se traslade al fondo privado. Entonces la Corte Suprema de Justicia también en reiterada jurisprudencia ha dicho que la carga de la prueba en ese aspecto es del fondo de pensiones, no es del demandante. En el caso particular, ya después de, doctor Norberto, de todas estas instancias del juez de la República, del tribunal, después a la Corte Suprema de la Sala de Casación, en fin, ¿qué define la Corte ya, que es la definitiva, ¿no? Que es la que realmente después de todo ese proceso, pues concreta también lo concerniente a esta situación? Luis Eduardo, acá después de 4 años de proceso en promedio, llegando ya a la Corte Suprema y la Corte entrando a resolver, entonces considera que conforme a lo debatido y probado dentro del plenario, es evidente que el Fondo de Pensiones no asesoró en debida forma a la demandante y que en consecuencia de ello, pues a título de culpa, debía entrar a reparar ese perjuicio, que si bien es cierto, los jueces de la primera y segunda instancia habían considerado de que lo dado como medida reparatoria era condenar al fondo privado
al pago del lucro cesante consolidado y futuro, ellos se apartaban de ese criterio. Y para apartarse de ese criterio era debido a que como tal cuando la demandante se trasladó, pues no tenía un derecho consolidado, que tan solo lo que tenía era una expectativa. O sea, la pretensión que se hacía desde esta parte, primero a lo que tiene que ver con el juez de la República, después que pasó al tribunal, después a la Corte, todo ese proceso de la pretensión hasta donde llegó a definir la Corte Suprema. ¿Sí es así el proceso? Correcto, Luis Eduardo. Ese es el trámite que ha tenido el proceso. Bueno, y cuando usted me dice que precisamente ya en la misma Corte Suprema dice, sustituye el lucro cesante, que es lo que me está manifestando, por pérdida de oportunidad. ¿Qué diferencia la una de la otra? O sea, en sí que se logró. Bueno, lo que se logra como tal es que se reconozca que existe un perjuicio en contra de la demanda. Por la no información, por la no pedagogía. Desde ahí fue gran parte de la esencia del proceso. Desde luego, esa es la consecuencia, haber suscrito una afiliación desinformada, porque había una previsión legal que aplicaba a los fondos de pensiones, que no era potestativo informar o no informar, que lo obligado era informar ventajas, desventajas, requisitos para obtener su reconocimiento pensional hacia futuro, las contingencias que estaba amparando con su afiliación. Y eso es lo que se echó de menos durante la contestación de la demanda, porque no se allegó prueba alguna que hiciera referencia a esos hechos. Eso, pues entonces cuando decimos nuevamente, doctor Norberto, lucro cesante por pérdida de oportunidad. Listo, entonces le hacía referencia de que la Corte se aparta del criterio del lucro cesante consolidado y futuro, y entonces dice que la demandante tenía una probabilidad, tan solo cuando se trasladó tenía una probabilidad, y que para estudiar esa probabilidad habría que sentarse a mirar el número de semanas que llevaba cotizadas hasta ese momento del traslado, la edad que tenía la misma para cuando ocurrió el traslado, el número de semanas que debía acreditar en Colpensiones para tener el reconocimiento de su futura pensión. Estamos hablando que en Colpensiones se requieren 1.300 semanas. Y la diferencia de semanas que le faltaban cuando hizo el traslado para cumplir esas 1.300 semanas. Entonces, por eso es que habla de una probabilidad, que se demuestra que no había un derecho consolidado para cuando se dio el traslado. La persona no tenía 1.300 semanas. Le faltaban semanas para llegar a las 1.300. La señora María del Pilar tampoco tenía 57 años, que es la edad como requisito para pensionarse en el régimen de prima media e incluso en el régimen de ahorro individual. Y por eso es que ellos dicen, aquí lo que se le dañó fue una pérdida de oportunidad. Y por eso es que entonces desarrollan posteriormente la manera a reparar esa pérdida de oportunidad. Diferente a lo que se había dicho inicialmente por las instancias inferiores, que era sencillamente entrar a reconocer el valor diferencial entre una mesada y la otra, entre la reconocida por el régimen de ahorro individual y la de Colpensiones. Y ese valor, llevarlo por la expectativa de vida. Proyectado por la expectativa de vida. Entonces, aquí ya, pese a que se reconoce que se le debe reparar, en términos aritméticos, pues... En números. En signo bajan. Pesos. En signo pesos. Porque lo que estaba previsto inicialmente en determinado valor, frente a este caso particular, bajó en promedio un 48%. Sí se le repara,
pero no de la manera como en las pretensiones se habían formulado. Y cuando llegamos a, digamos, a otra situación de, según pues la misma Corte, de reparación plena a reparación probabilidática, ¿es la misma que nos está manifestando, doctor Norberto? Exacto. Con las pretensiones de nuestra demanda inicialmente buscábamos la reparación plena del perjuicio, pensando en la expectativa de vida que tiene esa persona y que hasta ese momento va a sufrir el perjuicio, porque hasta allá se le va a pagar la mesada pensional. Esa es la plena de perjuicios. Pero entonces aquí, con la pérdida de la oportunidad, la Corte hace manifestación de que es probabilístico. Dependía de esas probabilidades de cumplir esos requisitos para decir que tenía el derecho. Y entonces ese estándares que toma la Corte, las semanas cotizadas, la edad que tenía la persona, el número de semanas que tenía cuando hizo el traslado, son los que en aplicación de una fórmula aritmética que pues no sería lo más consecuente explicar a fondo en este momento porque requiere mucha interpretación y mucho espacio. Fórmulas matemáticas. Sencillamente, la Corte establece que la pérdida de oportunidad que tuvo ella fue del 28%. Y ese 28% es el que toma... ¿El 28 de qué, doctor? 28% de probabilidad para pensionarse en Colpensiones. Hasta ahora tenía ese 28 del 100. Entonces, que como sufrió el perjuicio, se le reconocerá ese 28% de probabilidad con respecto al valor de diferencia pensional por el resto de expectativa de vida. Por eso es que baja el valor de lo pedido en la reparación plena de perjuicios con lo que le termina otorgando la Corte. Porque ella no reemplaza el perjuicio de manera plena, sino porcentual a la probabilidad de lo que había construido para pensar pensionarse en el fondo público. Doctor Norberto, cuando hablamos precisamente de eso, ya de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y cuando hablamos en cifras, en números, lógicamente hablamos de la reparación de lo causado, es lo que del proceso del 2022, ¿no? Del 23 de febrero del 22 a cuando sale la sentencia del 4 de febrero del 2026, retroactivo más lo proyectado, ¿es así como se interpreta o precisamente lo que tiene que ver precisamente esa reparación? La reparación entra a determinarse desde el momento en que la persona fue pensionada y entró a nómina de pensionados en el fondo privado. Estamos hablando que para poder hacer esa reclamación ante la justicia ordinaria no debieron haber transcurrido 36 meses, 3 años después de que se le reconoció, porque entonces aplicaría el fenómeno de lo que se llama jurídicamente como la prescripción. Ya no se pueden ejercer las acciones judiciales. Esta persona, pues afortunadamente, después de que se pensionó, no habían transcurrido 3 años cuando impetramos la demanda buscando la reparación del perjuicio. Que es uno de los requisitos de los que lógicamente debe cumplir, ¿no? Lo hacemos esa aclaración y en el momento vamos a seguir abordando precisamente dentro de ese marco, ¿no? Porque de pronto no crear expectativas porque está en boga este tema y que lógicamente hay unos parámetros como el que usted manifiesta, ¿no? De eso, de los 3 años. Exacto, Luis Eduardo. El propósito de estas aclaraciones en términos jurídicos es no generar falsas expectativas, porque en la medida de informaciones que divagan por diferentes medios, pues se confunde a la persona. Y entonces pues creen que todas las personas tienen derecho.
Ya ahorita, pues más adelante hablaremos con respecto a quienes tienen esa posibilidad y quienes no la tienen. A ver, doctor Norberto, después de todas esas estancias de la Corte Suprema de Justicia, del resultado de la reparación plena, reparación probabilística, ¿qué queda? Ya después de lo que ya se está liquidado, ahí como se dice, decimos popularmente, no sé los términos jurídicos, ¿hay otra instancia, hay otro pataleo? Bueno, una vez resuelto el recurso de casación, como en efecto se hizo, y de que pues para interés de mi cliente y para el mío, pues es algo significativo, Es al un menos. logro, que lo que decíamos anteriormente, para sentar jurisprudencia. Desde luego, porque en Colombia hay miles de demandas que buscan esa reparación. Y haber salido nuestra demanda dentro de las 5 primeras resueltas por la Corte Suprema de Justicia, donde resolvían situaciones análogas, fue ya por lo menos un avance importante para los intereses de mi cliente. Un triunfo jurídico profesional suyo. Y Desde luego que lógicamente pues... el cliente. Desde luego que pues la fortuna es de ambos, de la demandante y del profesional del derecho. Porque con la congestión de los despachos judiciales, incluidos los de la Corte Suprema de Justicia, pues ha sido importante que la primer demanda resuelta en la Corte, al menos y que emane del Distrito Judicial Sala Laboral de Bucaramanga, haya sido la de la señora María del Pilar. De esas 5 demandas que falló la Corte, hubo una de Bucaramanga, otra del Distrito Judicial de Bogotá, de Cali, no recuerdo el otro distrito, pero fueron de diferentes distritos. No como uno en ocasiones o la comunidad en general presume que las demandas que se presentan en Bogotá, por estar cerca a la sede de la Corte Suprema de Justicia, van a ser las primeras en resolver. A ver, se preguntara más de un televidente y lógicamente usted que ha asistido a este proceso, ¿cómo la seleccionó esas 5? En el caso particular, la Corte Suprema de Justicia, y dentro de esas 5, pues la de la cual estamos hablando como testimonio de la sentencia SL 170 del 4 de febrero del 2026, ¿es la misma? Exacto, esa es la sentencia en la que la ponencia del magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz. Con respecto a la manera como la Corte entra a resolver o a escoger para resolver esa sentencia, es por la manera como reparten los procesos a la Corte. En el orden de llegada de esos procesos a la Corte van asignando salas, porque hay diferentes salas en la sala de casación laboral, y de acuerdo a lo que las salas vayan descongestionando, en ese mismo orden van a seguir resolviendo los recursos de casación que vayan llegando. Entonces, como entre otras cosas, nuestra demanda fue radicada días posteriores a que la Corte Suprema hubiera emitido la sentencia 373 del 2021, muy probablemente el orden de llegada y en resolver primero que todo la primera instancia, la segunda instancia y después llegar a la Corte, estuvo encasillada dentro de esos primeros lugares. No quiere decir que en el quinto, sino que la sala que tuvo la competencia para resolver logró evacuar lo que ya tenía acumulado en su sala para resolver y pues terminó resolviendo esta sentencia. Emitieron sentencias, entre otras la SL 168, 170, 175, en fin. Esos fueron los órdenes en promedio que utilizaron para resolver. Pero es bien complejo pues uno tener la certeza cuándo le van a resolver su sentencia, porque eso depende de la descongestión que tengan las salas. En la oportunidad que van resolviendo, van descongestionando y tendrá la posibilidad de entrar a resolver una nueva.
A ver, doctor Norberto, y ya todo, en todo este proceso y una aclaración, ¿no? Que aquí no se logró el incremento de la pensión, ni lo que decíamos popularmente una reliquidación de pensión, sino ha sido una reparación a unos derechos o a una no información de ese traslado de esos instantes, ¿sí? Exacto, Luis Eduardo. Aquí no se modificó el valor de la pensión. La persona va a seguir recibiendo la misma pensión. El comprometido al pago de esa pensión viene siendo el mismo fondo. No se traslada con pensiones. El pago va a ser por una vez en la vida, no va a ser sucesivo. Como algunos pueden decir, no se va a poder heredar ese pago para algunas personas que acrediten como beneficiarios de ese pensionado, sino que el pago será una sola oportunidad para de contar. Porque ya está proyectado, si se fuese mes a mes, pues está proyectado en un solo pago, ¿sí? Si la reparación hubiera sido mes a mes, era porque la Corte Suprema debió apartarse de la teoría de la pérdida de la oportunidad. Y entonces, pues, pudiera haber utilizado otra forma, la reparación de lucros consolidado o tan solo del lucro cesante futuro. ¿Sí? Pero aquí la Corte dijo, lo que hubo fue una pérdida de oportunidad, entramos a reparar solamente eso. Es decir, doctor Humberto, en el caso particular, ir aclarando esta situación y que nos sirve, vuelvo, insisto, como piloto para otras situaciones. Es decir, la pensión sigue recibiendo la misma cantidad pensional que venía mes tras mes. El mismo fondo privado es el que le va a cancelar la pensión a esta persona. Exacto, la persona va a recibir el mismo valor de la mesada pensional a cargo del mismo fondo, con los incrementos legales anuales conforme a los establecidos en la ley, pero no va a tener incremento periódico alguno por la reparación que le acaban de otorgar por parte de la Corte. Esa misma proyección le ha suplido ya esa reparación o ese daño por la no información del comienzo, ¿no? Sí, es así, doctor Norberto. Claro, desde luego, la Corte considera haber subsanado esa reparación, con esa reparación haber subsanado el perjuicio que recibió la demanda. Pero como usted manifiesta, ¿pudo haber la Corte también estipulado que fuese mes a mes, no en un solo pago? Ya son criterios de interpretación de la Corte que, pues, en este caso, desafortunadamente para los intereses de mi demandante, pues no lo entró a estudiar porque utilizó fue una teoría muy distinta a la que nosotros proyectamos. A ver, doctor Norberto, precisamente de lo que tiene que ver con este proceso, del cual pasa a ser precisamente jurisprudencia, y usted lo ha manifestado, de la Corte Suprema de Justicia, 5 procesos de los cuales selecciona el cual estamos tratando, y que lógicamente, pues, bajo esos parámetros, usted lo manifestaba, porque escucha muchas situaciones, ¿no?, de los reclamos, del caso particular de la no información, de las 1.800 semanas, de los 3 años de ese pensionado, en fin, son temas que lógicamente desde el punto de vista pedagógico y tomando como epicentro este caso, este proceso, pues es importante aclarar. Listo, entonces pues los requisitos serían haberse pensionado en un fondo privado, pero teniendo la certeza de que si se hubiera pensionado en Colpensiones al hacer el ejercicio de liquidación de la pensión de la manera como se hace en el régimen de prima media, se observe que hubiera podido tener un valor superior al que recibió en el fondo privado. Entonces, adicional a ello, establecer si han transcurrido más de 3 años que se pensionó en el fondo privado, que es cuando la Corte establece, cuando la persona se pensiona, ingresa a
nómina de pensionados, es que se da cuenta del perjuicio, se materializa el perjuicio. Cuando se ha causado. Ahí es que se causa, se observa esa baja en la mesada pensional. Entonces, si desde el momento de ingresar a nómina transcurrieron más de 3 años, ya no será procedente entrar a demandar porque ha operado el fenómeno de la prescripción. Esto era el tiempo que la persona afectada tenía para acudir a la Administración de Justicia en busca del reconocimiento de sus derechos. Otro de los temas perentorios también que se vienen tratando por estos días y que alrededor del caso particular de esta sentencia de la cual hemos venido hablando en el día de hoy, doctor Norberto, es, bueno, como decimos popularmente, quien se vuela de las 1800 semanas y que lógicamente pues no sé hasta el número de salarios, si 1, si 2 salarios mínimos, o sea, en fin, esos son otros de las situaciones que se presentan y las incógnitas con base precisamente a todo lo que tiene que ver con los traslados, con las pensiones, con las obtenciones, en fin, con las mismas revisiones, en fin. En efecto, Luis Eduardo, en materia pensional, últimamente han surgido cambios vía jurisprudencial. Si bien es cierto, hay unas reglas establecidas en las normas que regulan la materia pensional, también es cierto que la Corte ha entrado a tener unos parámetros para entrar a regular el sistema pensional. Usted me habla de que también es noticia sonada con respecto a las personas que están en el régimen de prima media, que no les tuvieron en cuenta 1800, sino tan solo 1800 semanas, pero que esa persona cotizó 2000 o más. Exacto. Entonces, de eso también la mínimo, Corte... 2, 3 salarios. Exacto, cuando los salarios son la cotización es superior a los 2 salarios. Ajá. Es que se originan ese tipo de expectativas, que si me van a reconocer más, o en fin. Entonces la Corte también entró a resolver que una cosa era que se tuviera como techo con respecto a la tasa de reemplazo el 80%, pero que nunca el legislador le puso techo hasta cuánto era el número máximo de semanas que podía cotizar una persona. Sin embargo, pues observemos que este tema es distinto al que venimos relacionando para que la comunidad pues también tenga esa misma interpretación. Porque sale de ahí otra situación que la ve uno constante, ¿no? Que le dicen, pues yo ya coticé tantas semanas, ya tengo el derecho, por lo que la norma dice de las semanas, ¿no? Entonces yo no cotizo más, espero edad. Es otra vez, no sé, equivocación, no sé, bajo esos parámetros, una de las situaciones sueltas, una pregunta suelta, un interrogante suelto que escucha uno comúnmente. Eso es cierto, Luis Eduardo, hay mucha confusión en que si puedo cesar el pago de aportes, que es que un amigo que trabaja en la empresa tiene la misma edad y le pasó esto, pero yo no lo he podido hacer, o quiero hacerlo, pero no me atrevo. Entonces son situaciones particulares que no podemos trazarlas desde la situación que le pasó a otra persona. Todos los casos requieren un estudio determinado para no incurrir ni en una mala información y desde luego no conllevar a una falsa expectativa. Son muchos interrogantes, doctor Norberto, que surgen, ¿no? Dentro de toda esta situación, de estos rifirrafes, de los traslados, de los ahorros del Estado, en fin, que crea, en general e individualmente pues se crean muchas situaciones, ¿no? De esa índole. Volviendo al caso particular del cual pues fue el epicentro del día de hoy, doctor Norberto, precisamente ya es caso cerrado, como decimos popularmente, o hay instancias como bueno, con manifestábamos y ya definitivo, ya la cancelación, en fin. Con respecto a su pregunta, es importante entrar a aclarar. Resuelto el recurso extraordinario de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, el fondo privado tiene 2 opciones.
acatar el inmediato cumplimiento o no acatarlo e interponer una acción de tutela contra la providencia judicial emanada de la Corte. Sin embargo, pues eso es un proceso técnico, complejo, pero que no es imposible. Esa sería la última alternativa que tuviera el fondo de pensiones privado. Alejándonos de que el fondo interponga esa acción de tutela, la sentencia queda para ejecutoriarse. Sin embargo, pues no es inmediatamente, sino que deberá regresar el expediente al Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral. El tribunal debe pronunciarse en un auto manifestando obedecer lo dispuesto por el superior. Posterior a ello, volver a regresar el expediente al juzgado cuarto laboral del circuito. Una vez recibido ese expediente por ese despacho, el juez debe emitir otro auto en el que diga obedecer lo dispuesto por el superior y proceden a hacer la liquidación de las costas ordenadas dentro del proceso, a liquidar también el valor del crédito, porque en la sentencia pues le conceden que se le pague X valor, pero que se debe indexar a tiempo presente para cuando se vaya a pagar, por aquello de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Entonces, estamos hablando de que en este proceso, aún pese a que ya nos dieron la razón de reparación, cuantificaron cuánto sería el valor a pagar, todavía hay que esperar unos 8 meses, puede que ese sea el término, para que el juzgado de primera instancia emita el mandamiento de pago. Una vez al juez, vuelve al juzgado. Vuelve al juzgado de origen. El juzgado, pues habiendo ya hecho lo pertinente en liquidación de las costas procesales, debo pedir el cumplimiento de esa sentencia, solicitándole al juzgado que emita un mandamiento de pago para que no quede tan solo el reconocimiento del derecho y ¿para cuándo? Entonces es que el juez, en cumplimiento de sus funciones y a solicitud de parte, emita el mandamiento de pago exigiéndole al fondo privado a valor presente de ese momento lo que tendrá que pagar en favor de la demandante. Entonces, pues los procesos judiciales, pese a que se haya emitido sentencia, no siempre se pueden cumplir al día siguiente. Requiere un trámite procesal y en ese trámite estamos. A ver, doctor Norberto, precisamente dice aquí dentro de alguna nota, si bien es cierto que esa proyección y que lógicamente lo causado y que lógicamente la reparación en un solo pago, y dice si se hubiera quedado en el sistema público como lo estaba antes de trasladarse al privado y después de adelantar todo este proceso, quiere decir que la pensión en el monto también estaría recibiendo más de lo que está en el sector público, ¿no? Que es lo que en el cual se condena ahora proyectado. ¿Sí es así, doctor Norberto? Sí, la condena, para tasar la condena, la Corte Suprema toma en cuenta el valor diferencial entre lo que le pagó el fondo privado
y lo que hubiera podido llegar a O sea, recibir. lo que le viene pagando como pensión y si hubiera sido en la parte pública, el sistema público, pues lo proyectado, que es el meollo acá del asunto. Claro, exacto. Esa diferencia es lo que la Corte dice, éntresele a pagar esa diferencia, pero no plena, sino porcentual, acorde a la fórmula que ella sacó. Sí. Ahí es donde viene el cambio. Que la reparación del daño no fue integral, sino porcentual por la pérdida de oportunidad y la teoría de la pérdida de oportunidad que manifestó la Corte. A ver, pues son muchos interrogantes que surgen, pues queríamos tratar, doctor Norberto, el caso particular precisamente como un piloto, como lo que fue y lo que hemos dicho ya en varias oportunidades acá en este programa, de los 5 seleccionados por la Corte Suprema, en este caso particular, el cual usted es el apoderado, y el triunfo jurídico y lógicamente ante estas instancias de iniciar todo lo del juez, el tribunal, la Corte, y que nuevamente pues ya es un hecho pues ya definido y que lógicamente pues esa es parte de lo que aspiramos a hacer en la parte pedagógica. Un término que veo también que no encuentro, el cálculo actuarial. Y veo también que escuchaba yo y miraba aquí consultando precisamente que decir que por algunas circunstancias quien venía cancelando y que por X o Y motivo dejó de cancelar y que puede ponerse al día. Eso es de los tantos interrogantes de este mar de preguntas que van surgiendo en la parte pensional y que lógicamente surgen cada vez más, ¿no? Son interrogantes que nos hacemos. ¿Dónde podemos precisamente abordar todo lo concerniente a la asesoría, todo lo pertinente del doctor Norberto Mateo Cerreño para lo que, caso particular, pero tengo entendido que viene asistiendo otros procesos en materia laboral, en materia pensional? ¿Dónde podemos acudir? Gracias, Luis Eduardo. Para establecer contacto con el suscrito, pues a través del correo electrónico abogadomateus@gmail.com, el teléfono de contacto, preferiblemente vía WhatsApp, 315-258-6776. ¿Y por qué hablo que preferiblemente vía WhatsApp? Porque pues en el desarrollo de la actividad del litigio no siempre uno dispone de la oportunidad para estar respondiendo una llamada. Mientras que el WhatsApp, por un mensaje de texto o de audio, pues apenas se tenga la oportunidad puede uno devolver la llamada o comunicarse con la persona interesada. Mi domicilio es en la ciudad de Piedecuesta, pero desde luego que estamos a través de la virtualidad establecida para los despachos judiciales, representando a personas de diferentes departamentos desde acá, desde la ciudad de Piedecuesta. Repítame los contactos, doctor Norberto Mateus Cerreño. Claro, mi correo electrónico, abogadomateus@gmail.com, teléfono 315-258-6776. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de estas situaciones, caso particular, pero sabemos que son muchas de esa índole, parecidas, similares, y de igual manera lo que estamos ahorita el mes de julio, según esos rifirrafes de la Corte, con el Ejecutivo, con el Legislativo, en fin, todo lo pertinente, pero que regresa que mes de julio, los famosos traslados, de los cuales pues se habla de más de 10 millones, que en el momento en que se apruebe, muchos interrogantes que van a surgir, y a veces pues no hay que dejar vencer esos términos, las fechas, como el caso particular del cual tratamos en el día de hoy, porque estaba dentro de ese marco, si no, no se había podido recurrir precisamente a esas instancias. Es parte fundamental eso para tener claro, doctor Norberto. Claro, desde luego, hay unos plazos existentes y que de no hacerse uso de ellos, pues se pierde esa oportunidad. El artículo 76 de la norma en demanda, la 2381 del 2024, estableció la oportunidad para trasladarse, y textualmente hace referencia que se podrán trasladar de régimen pensional, quiere decir del privado al público y del público al privado,
quienes se encuentren dentro de los 10 años. De manera expresa aparece citado ese artículo. Dentro de los 10 años próximos a cumplir la edad para pensión como requisito. ¿Qué es eso? Siendo hombre, estando entre los 52 y hasta el día antes de cumplir los 62. Esas personas podrán hacer uso de la doble asesoría y trasladarse de fondo. De igual manera, las mujeres dentro, conforme a la norma, no me estoy apartando de ella, 10 años para cumplir la edad como requisito, esto sería desde los 47 hasta el día antes de cumplir los 57. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ¿qué se ha observado? Que se han venido dando traslados incluso para personas que ya superaron esa edad. Entonces es un criterio de interpretación de la norma. No soy quien para resolver si se acomodaría en derecho o no. Sin embargo, mi observancia es que, pues, a comentario personal, si la norma nos dice estar dentro del rango de los 10 años, no hay otro supletorio, no hay un parágrafo que tenga vigencia. ¿Por qué se están dando traslados después de los 62 años para hombres y por qué se están dando traslados de pensión de régimen pensional para mujeres mayores de 57 años? Entonces será un tema que tendrá que resolverlo en su oportunidad el competente. Pero sí, pues desde ahora me genero esa pregunta porque en el ejercicio de mi profesión me entero de esas situaciones. Entonces esperemos qué ocurrirá con esas situaciones por resolver. Pues estamos en Estado de Derecho, ¿no, doctor Norberto? Y las Cortes o la autoridad pertinente, como usted lo manifiesta, es la que define, porque de todas formas termina ya en los estrados judiciales, ¿no? Haciendo un parangón, como se dice en la política. Las elecciones terminan en una fecha, pero continúan en los estrados judiciales, aún posesionándose. En esta época estamos terminando lo que tiene que ver el periodo y todavía están posesionándose senadores y las elecciones pasaron hace 3 años, ¿no? Por ejemplo, y así pasa en este caso particular, preguntas como quien dice, bueno, que está en el fondo privado y recibe menos de lo que debería recibir, si está en los parámetros en un fondo público, si está en esos parámetros que dice el doctor Norberto, pues estaría la posibilidad de apelar, de reclamar ante el organismo competente, y ese es el objetivo que buscamos también desde este programa, en eso, en la parte pedagógica, la parte ilustrativa, la parte de que conozcan, y que lógicamente uno de los epicentros que viene siendo por estos días es el traslado pensional, el traslado de los fondos privados a los públicos, los requisitos, pero hay unos parámetros, en fin, todo lo pertinente es lo que hemos querido aclarar en el día de hoy, y que mejor que con este caso concreto, que fue un proceso que se llevó a los estrados judiciales y que ya la Corte Suprema de Justicia pues se pronunció y sentenció en torno a lo que es este tema adelantado por el profesional de Derecho Norberto Mateus Herrero. Nuevamente, de igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están a la distancia y que constantemente nos escriben, nos envían sus mensajes, que están en otras regiones, en otros países, cordialísimo y fraternal saludo a quienes están allá en los diferentes municipios y a través de los sistemas de televisión que hacen posible que retransmiten esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel como de Buenavisión. Un fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Y línea de contacto del Magazine de Noche, 316-7475-75, 316-7475-75. Muy formal. Y mañana estaremos, si Dios lo permite,
en otra entrega con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía. Magazine de Noche.